8 de julio de 2016. Estación de Hakata, una de las estaciones de tránsito más concurridas de Fukuoka, Japón. Miles de personas moviéndose a través de sus entradas cada hora. Viajeros, turistas, vendedores. Nadie prestó atención al Alphard negro que se detuvo cerca de la entrada Chikushi. 3 hombres salen de un Alphard negro, cada uno cargando una maleta. No están nerviosos. Han hecho esto antes. Las maletas son pesadas. Adentro, barras de oro, 160 kilogramos. Se mueven rápidamente, dirigiéndose hacia una tienda cercana. No hay seguridad y no hay nadie observándolos. Hasta que una camioneta blanca se detiene al otro lado de la calle. 4 hombres salen, chaquetas negras, placas de plástico. No arman un escándalo, solo caminan, voces calmadas, y dicen que son policía. Verificación de rutina. Eso es todo. Los mensajeros entregan las bolsas sin dudar. Y en minutos, todo termina. La camioneta blanca se integra al tráfico y el oro desaparece. Nadie llama a la policía. No se presentan reportes. Debería haber sido el trabajo perfecto, pero no lo fue. Esta es la historia de cómo un golpe silencioso, fuera de una estación de tren, se convirtió en uno de los atracos más cuidadosamente planeados de Japón, y cómo lentamente se desmoronó. Este es Kazuki Noguchi, dueño de clubes nocturnos, ex convicto, conocido en Nagoya por nunca responder al mismo miembro 2 veces. No era un gángster o miembro de la Yakuza, pero se movía como alguien que tenía razones para mantener un ojo atento en la puerta, siempre calmado, siempre observando, y nunca se quedaba en el mismo bar lo suficiente para ser recordado. Su dinero no venía de un solo lugar. Tenía manos en la vida nocturna, entretenimiento, importaciones, algunas legales, otras no, pero lo que lo hacía útil era el control. Si Kazuki daba su palabra, se mantenía, incluso con personas que no confiaban en nadie. La mayoría del tiempo, operaba con su hermano menor, Naoki. Naoki se mantenía callado, manejaba la logística, rastreaba el efectivo, se aseguraba de que los clubes se vieran limpios. Nadie sabía exactamente qué hacía, pero cuando algo necesitaba moverse, Naoki ya estaba 2 pasos dentro del plan. Para 2016, los dos se habían establecido en un ritmo. No eran llamativos, no alardeaban dinero, pero sus nombres tenían peso en los círculos correctos. Cuando había un trabajo con altas apuestas y el fracaso no era una opción, Kazuki era en quien la gente confiaba. Esa confianza fue puesta a prueba en junio de 2016. Comenzó con una llamada. Kazuki reconoció la voz inmediatamente. Nakagaki Ryuichiro, un viejo socio del que no había sabido nada en años. Habían hecho robos juntos una vez. Nakagaki había cumplido su tiempo, mantuvo la cabeza baja, luego desapareció. Ahora había regresado. Y tenía algo en mente. Dijo que había un hombre, alguien a quien llamaba Kei, que necesitaba ayuda moviendo oro fuera del registro. No moviéndolo físicamente, sino haciéndolo desaparecer. El plan era organizar un robo, hacer que se viera real. No quería armas o violencia, solo la suficiente presencia para tomar el oro y desaparecer. La historia era que Kei no quería pagar impuestos. Estaba tratando de hacer que el oro se viera robado para no tener que reportarlo. Kazuki comenzó a hacer preguntas. ¿Quién es el cliente? ¿Cómo te conoce? ¿Por qué ofrecerme la mitad? Nakagaki no podía nombrar al hombre, dijo que no importaba. Lo que importaba era que Kei ya había organizado todo. Ya había arreglado el transporte. 5 maletas llenas de barras de oro serían dejadas fuera de una tienda de metales preciosos cerca de la estación Hakata en Fukuoka.
Los mensajeros las estarían moviendo de una camioneta a la tienda, sin seguridad o escolta. Todo pasaría en menos de 10 minutos. Kazuki aún no estaba convencido. El pago ofrecido era demasiado alto. Si Kei estaba manteniendo el trabajo en silencio, ¿por qué renunciaría a la mitad? Nakagaki le dijo que se trataba de confianza. El cliente no quería un desastre. Quería a alguien que tuviera experiencia, alguien que pudiera manejar el tiempo, tráfico y presión sin crear titulares. Por eso llamó a Kazuki. Kazuki no dijo que sí, pero tampoco colgó. Al día siguiente, llamó a su hermano Naoki y le explicó todo. ¿Quién llamó? ¿Cuál era la oferta? ¿Cuánto oro estaba en juego? Ambos estuvieron de acuerdo en que algo se sentía mal. Era demasiado suave. La configuración era casi demasiado perfecta. Kazuki pidió más detalles. Nakagaki los entregó. Describió los vehículos involucrados, la marca y modelo de la camioneta de los mensajeros, dónde estacionarían, cuánto tiempo tomarían, a qué hora llegarían. Todo lo que dijo podía ser verificado. No era suposición. Kazuki acordó un ensayo. Irían a Fukuoka, observarían el edificio, cronometrarían la entrega y confirmarían la ruta. Si algo se veía mal, se irían. Pero si todo era exactamente como se describió, ya estaba pensando en cómo llevarlo a cabo. 3 días después de la llamada, Kazuki estaba en Fukuoka. No trajo una cuadrilla, solo a Naoki. Se estacionaron cerca de la estación Hakata, antes del amanecer, y esperaron en el auto hasta que el área se llenó de gente. Sin trajes especiales o cobertura, solo un portapapeles y una forma, mezclándose como cualquier equipo de logística de rutina. Las instrucciones que Nakagaki les había dado eran específicas. Dijo que la camioneta llegaría a la entrada Chikushi de la estación. Los mensajeros descargarían 5 maletas, que se dirigirían hacia una tienda de metales preciosos cercana. Incluso dio una hora exacta, 9:30 de la mañana. Se quedaron hasta el mediodía. No pasó nada. Al día siguiente lo intentaron de nuevo. Esta vez, un Alphard negro sí se detuvo. 3 hombres salieron con maletas, pero uno de ellos no coincidía con la descripción. Un hombre más alto con una cola de caballo atada. A Kazuki no le gustaban las variables, así que se retiraron. Después de eso, llamó a Nakagaki y exigió más detalles. ¿Quiénes eran estos mensajeros? ¿Cuántas personas había en el auto? ¿Qué sabía realmente el cliente sobre la ruta de entrega? Nakagaki dijo que los primeros 2 intentos habían sido ensayos secos. La entrega real estaba programada para el viernes siguiente. Misma camioneta, misma entrada, 5 maletas, pero esta vez el tiempo no cambiaría. El intercambio ocurriría. Kazuki tomó una decisión. Estaba dentro. Durante los próximos días, el grupo se reunió silenciosamente en Nagoya. Kazuki trajo 4 hombres más, personas que habían trabajado bajo él antes. Mantuvieron el círculo cerrado sin forasteros. Explicó el plan. 2 vehículos, un miembro de la cuadrilla para detener a los mensajeros, 2 para manejar las bolsas, 1 para revisar la camioneta de transporte, 1 para cubrir la salida. Cada rol estaba fijado antes de que alguien saliera de la habitación. Obtuvieron 2 autos blancos, un Toyota Noah y un Suzuki Swift, ambos sin marcas, registrados bajo nombres falsos. Los interiores fueron limpiados para hacer espacio para las maletas. Compraron equipo en línea, chalecos estilo antibalas, portadores de placa de plástico, chaquetas negras con cierre. No uniformes reales, solo lo suficiente para pasar en un primer vistazo. Las placas que usaron ni siquiera eran japonesas. Decían, Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A Kazuki no le importaba. El trabajo no requería una mirada cercana. Practicaron el tiempo. ¿Quién sale primero? ¿Quién habla?
¿Quién toma las bolsas? ¿Dónde se para el señuelo? ¿Cuándo se alejan los autos? ¿Qué tan separados conducen? 5 minutos era la ventana. No porque se apresuraran, porque no querían darle a nadie el tiempo suficiente para hacer una pregunta. La noche antes del golpe ya estaban en posición, y para entonces ya no se sentía como un plan, se sentía como si ya hubiera pasado. Fukuoka, 8 de julio de 2016. Para las 8:45 de la mañana, ambos autos estaban estacionados cerca de la entrada Chikushi de la estación Hakata. El Toyota Noah estaba sentado al otro lado de la calle, motor apagado. El Suzuki Swift estaba posicionado una cuadra más lejos, cerca de la ruta de salida. Dentro del Noah, 4 hombres esperaron: Kazuki, Naoki y 2 otros. Todos se mantuvieron callados. Habían llegado temprano, por si acaso. Cada 10 minutos revisaban sus relojes. A las 9:28, el Alphard negro se detuvo. Misma marca, mismas placas. 3 hombres salieron, cada uno cargando una maleta. Todo coincidía. El equipo aún no se movió. Observaron la dirección, observaron el peso de las maletas, observaron para asegurar que nadie más los siguiera. Los 3 mensajeros caminaron hacia la estación y esperaron el elevador. Esa fue la señal. Kazuki abrió la puerta y salió. Los otros siguieron en secuencia, sin apresurarse, sin gritar. Cruzaron la banqueta juntos y se acercaron a los hombres desde el lado. El líder caminó directamente hacia ellos. Sacó su placa. «Policía», dijo. No levantó la voz. Les dijo que había habido una denuncia, que las maletas podrían contener oro no declarado, que necesitaban ser inspeccionadas. Los mensajeros no discutieron. No había respaldo o seguridad. Y más importante, se suponía que ellos tampoco lo estuvieran cargando. Las maletas fueron entregadas. Una por una fueron caminadas de regreso a la camioneta, cargadas en la parte trasera, aseguradas, cerradas. Uno de las cuadrillas se quedó atrás con los mensajeros, los entretuvo con preguntas, mantuvo el tono nivelado. Nada agresivo, solo lo suficientemente lento para dar tiempo a los otros. 2 hombres más se separaron y fueron al Alphard. Adentro había 2 pasajeros más. Les dijeron que salieran. Dijeron que era una verificación estándar. Buscaron el interior. Otra carga pequeña de oro y una bolsa de hombro negra dejada bajo un asiento. Cartera, identificación, pasaporte, tarjeta bancaria. No la abrieron, solo agarraron todo. Nadie levantó la voz. Nadie resistió. Para las 9:36 de la mañana, las 5 maletas y la bolsa extra estaban en la camioneta. El último miembro de la cuadrilla se alejó de los mensajeros y caminó de regreso al otro lado de la calle. El Noah se integró al tráfico. El Swift siguió. Condujeron lentamente. Se mantuvieron en un carril. Se mantuvieron callados todo el camino. Los mensajeros se quedaron congelados en su lugar por unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Nadie había notado nada. El equipo se mantuvo en la carretera hasta que llegaron a la prefectura de Yamaguchi. Ahí, en las orillas de un río, se detuvieron. Abrieron las maletas, contaron las barras, tiraron los uniformes, las placas, la bolsa de hombro, todo lo que no era oro. Para la tarde temprana, las camionetas se habían ido. Los autos rentados fueron devueltos. Lo que vino después ya estaba en movimiento. El oro fue dividido en 2 lotes. 60 kilogramos fueron entregados en Shimano Seiki a un mensajero separado. Esa porción iría directamente a Tokio. Pago para el informante. Los 100 restantes fueron mantenidos por la cuadrilla. De ahí, Kazuki y Naoki condujeron hacia el oeste, hacia Hiroshima. Mantuvieron su distancia uno del otro.
cambiaron autos una vez. Se mantuvieron fuera de las carreteras principales. Para cuando llegaron, todo de la operación ya se había ido. Los chalecos, las bolsas, las placas falsas, la bolsa de hombro que tomaron de la camioneta. Todo había sido tirado cerca de la orilla del río antes de la división. Dentro de la bolsa había un teléfono, un pasaporte, una tarjeta de salud y poco más de 1 millón de yenes en efectivo. Tomaron el dinero. El resto fue arrojado al agua. En Tokio, el mensajero se encontró con un intermediario llamado Komatsu Sakitero. Había hecho negocios con Kazuki antes, principalmente en la escena de la vida nocturna, a veces en reventa. Esta vez, Komatsu estaba a cargo del último paso: descomponer el oro y moverlo fuera del radar. Silencioso, constante y pieza por pieza. Para el final del mes, todo se había ido. La parte de Kazuki fue más de 100 millones de yenes. Los otros recibieron menos. Se entendía. No cambió su rutina. Se quedó en Nagoya, regresó a los clubes, pagó por las mismas mesas. Aún se vestía elegante, aún tomaba viajes, aún pagaba a influencers para que publicaran fotos con él. Nada llamativo, solo consistente. No hubo reportes de noticias, no alertas policiales, nada que indicara que el trabajo había ocurrido alguna vez. El plan había funcionado, pero había un error que no captaron. La bolsa de hombro que tiraron contenía más que solo identificación y un teléfono. También tenía registros de contacto, nombres, números, marcas de tiempo, y uno de los dispositivos había permanecido encendido lo suficiente para hacer ping a una torre. No surgiría inmediatamente, pero surgiría. Y cuando lo hiciera, llevaría de regreso a cada parte del trabajo que pensaron había desaparecido. 2 semanas pasaron. Nada salió a la superficie. No reportes, no sospechosos, y ni rastro del oro. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Entonces una historia apareció en el Asahi Shimbun. No mencionó a Kazuki. No nombró ningún sospechoso, pero dijo que el 8 de julio, 3 hombres habían sido abordados por lo que creían eran oficiales de policía fuera de la estación Hakata, y les habían quitado su oro. El periódico no explicó de dónde venía el oro. Solo dijo que la policía ahora estaba investigando un posible caso de suplantación fraudulenta. Esa fue la primera filtración. La siguiente vino una semana después. Fuentes policiales confirmaron a reporteros locales que el oro no había sido registrado a través de aduanas. Fue contrabandeado, muy probablemente desde Hong Kong, luego destinado a ser vendido silenciosamente en Japón. Eso complicó las cosas. Los mensajeros no habían reportado el crimen ellos mismos, pero se lo habían mencionado a alguien, y eventualmente esa palabra regresó a las fuerzas del orden. Una vez que eso pasó, la historia no pudo mantenerse contenida. Llegó a la prensa nacional. Ahora no era solo un robo de oro. Era una operación de contrabando ilegal, con robo organizado encima. Dentro de la oficina de Nagoya de la Policía Metropolitana, un grupo de trabajo fue formado silenciosamente. No comenzaron con sospechosos, comenzaron con la escena. El metraje de vigilancia mostró las camionetas, la forma en que se movían los hombres, lo que llevaban puesto, los autos en los que se fueron. Pero ninguna de las placas era rastreable, y los hombres habían evitado cada cámara dentro de la estación. El plan aún se mantenía, hasta que uno de los teléfonos desechados fue recuperado. Dañado por agua, rayado, pero no borrado. Ahí fue donde surgieron los primeros nombres reales. Una de las identificaciones dentro de la bolsa de hombro no había sido falsificada. De ahí, la dirección del caso se volteó. Ya no se trataba del oro. Se trataba de quién ayudó a moverlo y quién no se mantuvo callado. Para finales de agosto, los detectives habían armado una lista corta de nombres,
no porque alguien hablara, sino por los vínculos que comenzaron a descubrir. El teléfono recuperado de la bolsa estaba registrado bajo una identidad falsa, pero había estado activo semanas antes del atraco, haciendo llamadas a números desechables, la mayoría de los cuales desde entonces se habían oscurecido, pero 2 de ellos permanecieron activos. Uno pertenecía a un hombre con vínculos a un negocio de comercio de oro en Shinjuku. El otro rastreó a un apartamento en Nagoya, rentado bajo un nombre que la policía había visto antes. Ese nombre los llevó a Naoki Noguchi. No se movieron sobre él inmediatamente. Esperaron, construyeron la red. Sacaron metraje de cámaras de tráfico del área de la estación Hakata. Enfocaron en el Toyota Noah blanco, identificaron las tapas de rueda, hicieron referencias cruzadas de avistamientos de vehículos a través de prefecturas en los días siguientes. Eventualmente, la camioneta apareció de nuevo, fuera de un lote junto al río en Yamaguchi. Ahí fue donde encontraron artículos desechados en un contenedor de basura cercano. Portadores de placa de plástico, un chaleco antibalas y una identificación empapada que había sido reportada perdida meses antes. Aún, nada era suficiente para presentar cargos, pero les dio suficiente para observar. Entonces, la ruptura vino desde adentro. Un asociado de bajo nivel llamado Watanabe, un ex corredor para uno de los antiguos negocios secundarios de Kazuki, fue llevado por un asunto no relacionado. Durante el interrogatorio, mencionó la cosa de Fukuoka. Afirmó que no era parte de ello, pero sabía quién era. Watanabe dijo que Kazuki lo había llevado a cabo, que había estado alardeando sobre el pago semanas antes de que pasara. Dijo que el plan era hacer que el trabajo se viera como una jugada de impuestos, usando placas falsas para confundir a los mensajeros. Dijo que había venido de alguien alto, pero no sabía quién. Eso fue suficiente. El 18 de octubre de 2016, Kazuki Noguchi fue arrestado en su apartamento en Nagoya. Fue silenciosamente. No dijo nada. Dentro de 2 horas, su hermano Naoki fue tomado en custodia también. Luego los otros. 7 arrestos en total. Todos de la misma cuadrilla. Dentro del apartamento de Kazuki no encontraron oro, pero encontraron libros de contactos, mapas impresos y diseños de placas falsas, fotos de equipo que coincidía con descripciones de testigos de la escena. La evidencia no era perfecta, pero la historia se estaba formando. Enfrentaban cargos por suplantar fuerzas del orden, robo, fraude organizado y posiblemente más, dependiendo de cuánto pudiera ser vinculado al atraco mismo. El juicio tomaría tiempo, pero el colapso ya había comenzado. Por años, Japón había sido inundado con oro contrabandeado desde Hong Kong y China continental. No se movía a través de aeropuertos en compartimientos secretos. Era cargado, plano y directo, por mensajeros usando cinturones forrados con barras de oro o empacándolas en kits de cosméticos. La razón era simple. Japón había elevado su impuesto al consumo en oro al 8%. Eso significaba que cualquiera que pudiera importar oro silenciosamente y venderlo a precio de mercado dentro del país podía irse con ganancia garantizada. El sistema no estaba roto. Estaba funcionando exactamente como había sido diseñado, solo que no para el gobierno. La cuadrilla que perdió el oro en Fukuoka no era aleatoria. Estaban vinculados a una red basada en Seúl, dirigida por un exoficial de aduanas que sabía exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Él arregló recogidas en Seúl, entregas en Osaka, lavado en Nagoya y reventa en la capital. El hombre referido en el plan original como Kei, el informante que supuestamente había dado luz verde al robo falso, nunca fue oficialmente identificado. Pero documentos de la Corte del Distrito de Fukuoka referenciaron a un corredor de bienes raíces basado en Kyushu, con vínculos tanto a políticos locales como a compañías de manejo de vida nocturna. No fue acusado.
Ni siquiera fue nombrado, pero su número de teléfono apareció en los registros sacados del dispositivo recuperado. Las víctimas en el caso, los supuestos dueños de las maletas, nunca presentaron oficialmente una queja criminal. Testificaron bajo presión. Sus abogados argumentaron que el oro no estaba en violación de la ley de aduanas. Afirmaron que había sido comprado legalmente en Hong Kong y estaba siendo mantenido temporalmente durante una transición de negocios. Pero la corte no lo aceptó. La cadena de custodia estaba rota, y ninguno de los hombres involucrados en el transporte pudo explicar por qué no tenían permisos. Para el público, se veía como un golpe audaz. Para las personas detrás de escenas, era un trato de negocios que salió mal, uno que forzó a personas que usualmente se mantenían calladas a salir a la luz. El juicio comenzó a principios de 2017 en la Corte del Distrito de Fukuoka. La fiscalía vino preparada. Delinearon toda la operación, de principio a fin: la vigilancia, las placas falsas, el equipo, la camioneta. El momento en que cada maleta fue cargada, no tenían el oro, pero tenían metraje, declaraciones de testigos y el tiempo. La defensa de Kazuki no discutió la mecánica. No negaron que los autos fueron rentados bajo alias, o que el equipo coincidía con lo que fue encontrado en el río. Argumentaron intención. Kazuki afirmó que creía que el oro pertenecía a su cliente, que el trabajo había sido presentado como una recuperación civil, una parte reclamando lo que era suyo. Dijo que el plan era asustar a los mensajeros, no robarles. La corte no lo aceptó. El juez declaró que la operación había sido estructurada con precisión militar, y las acciones de los acusados claramente indicaron robo premeditado. En abril de 2017, Kazuki Noguchi fue sentenciado a 9 años en prisión. Su hermano, Naoki, recibió 8. El resto de la cuadrilla recibieron sentencias de 5 a 7 años, dependiendo de su rol. Durante la sentencia, el juez no hizo mención del hombre conocido como Kei. Su nombre nunca apareció en el veredicto. No hubo investigación sobre quién financió el oro. No hubo investigación sobre cómo cruzó fronteras. Esa parte de la historia permaneció intocada. Cuando Kazuki fue escoltado fuera de la sala, se mantuvo en silencio. No hubo apelación o ninguna declaración pública. El caso se cerró con apenas un sonido. No cámaras, no prensa, solo un archivo cerrado y un casillero de evidencia vacío. Y los 160 kilogramos de oro nunca fueron encontrados.